como cada domingo a esta hora, le damos la bienvenida a otra letra chica en vivo en la pantalla de TV Ciudad. Sara Sola, buenas noches. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Hoy en la letra chica vamos a hablar sobre algunos de los temas que puso sobre la mesa la muerte de Milagros Chamorro, una mujer de 30 años que se suicidó el pasado 25 de octubre. Milagros había sido violada cuando tenía 15 años por 5 varones. Nos vamos a estar haciendo varias preguntas. ¿Cómo es el acceso a la justicia para estas mujeres? ¿Qué pasa también con la atención en salud mental? ¿Por qué prescriben estos delitos? Otro de los temas que resultan muy difíciles, muy duros para la sociedad y que han estado sobre la mesa en los últimos días, la realidad penitenciaria del Uruguay. Hablaremos con funcionarios de las cárceles y con familiares de detenidos. Pero también de política viene esta letra chica. Vamos a estar recibiendo al senador Daniel Cagiani del MPP para hablar sobre lo que fue la votación del Frente Amplio y particularmente de su sector. Pero ya, para comenzar, y sé que lo están esperando, el análisis politológico de Oscar Botinelli. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Somos el partido que más creció en esta elección. Es un momento de alegría, es un momento de profunda alegría. Y es también tiempo de cambio, tiempo de esperanza. Hoy ganó el pueblo uruguayo. Hoy está triunfando la esperanza y ustedes están acá para demostrarlo. El Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Y hace un rato que nuevamente la gente le dio a esta coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando el Uruguay, de seguir gobernando el Uruguay. Intentaremos ir punto a punto al hueso, porque hay mucho para conversar. Oscar, buenas noches, gracias buenas como noches, siempre. ¿Qué tal? Decías pocas horas después de las elecciones del domingo pasado que al Frente Amplio se le habían alineado los astros, sí, en el sentido de que nunca un partido con un 44% de votos había conseguido 16 senadores. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, por orden. Vamos a hacer algún repaso de algunos datos. Sí. Porque hoy terminó el escrutinio definitivo. La coalición ampliada, es decir, con la suma de Lust del Partido de Coalición Ambientalista, está 90.000 votos por encima del Frente Amplio. Las opciones no alineadas, con un bloque y con otro, Identidad Soberana, PERI, Unidad Popular, y los votos solo por sí, que superan los 34.000 votos, suman 120.000. Más que la diferencia coalición frente. ¿Cómo le fue al frente? Bueno, recordemos que hace 2 semanas, incluso antes, nosotros dijimos, primero que la coalición tenía más votos que el frente, cosa que se nos cuestionaba mucho. Bueno, los votantes estuvieron de acuerdo con facto. Habíamos dicho que el Frente Amplio tenía la mayor probabilidad de obtener por lo menos en el empate en el Senado. Y efectivamente le sobraron para el empate en el Senado casi 60.000 votos, 50.000 y algo. Y para la banca 16 le sobraron 14.000 y pico de votos, casi 14.500. Dijimos que tenía pocas probabilidades de obtener 50 diputados, que lo más probable es 47, 48. Para obtener 50 diputados le faltaron 44.660 votos. Es 2/3 del Estadio Centenario. Y para ganar en primera vuelta, que dijimos que era casi imposible, le faltaron más de 150.000 votos. 2 Estadios Centenario y otro medio. Entonces, es importante ver todas las magnitudes. Por último, un dato interesante que es, si bien el Frente Amplio obtuvo el 44% de los votos, para lo que se denomina votos efectivos para la adjudicación de bancas en el Senado, en que solo se toman en cuenta los partidos que pasaron un umbral, una barrera determinada,
El Frente Amplio tuvo la mayoría absoluta de los votos, tuvo 50,6. El Partido Nacional 30,9 y el Partido Colorado 18,5. Es decir, que 16 senadores correspondió a la mayoría absoluta. Que es verdad que por poca distancia tenga dos bancas de diferencia, es un producto de elegir número par. Cuando hay número par hay dos probabilidades, o 15 a 15 o 16 a 14. Nunca por una banca de diferencia en un número par. Entonces, se alinearon los astros porque, bueno, Cabildo Abierto votó para lo que venía un poco más bajo todavía y quedó fuera. Para lo que venía en las encuestas, para lo que venía en votación anterior, muchísimo. Lo que venía en el descenso. Claramente, si uno tira una línea, estuvo más abajo de la línea de descenso, incluso estuvo en el total del voto muy fuerte o bastante fuerte que tenía. Ya el algo fuerte y todo el débil lo perdió. No. Pero banca perdida en el Senado. El Partido Independiente, la verdad que no llegó, duplicó los votos respecto a la elección pasada, pero quedó lejos del Senado. E Identidad Soberana quedó muy cerca del Senado, pero no entró. Entonces, claro, esto hizo que el electorado que participó en la distribución de bancas del Senado fue más reducido. Y ahí el Frente tuvo más de la mitad. Y ahí se le alinearon los astros, rara vez ocurre. Tanto es que en estos días usamos una expresión recordando las elecciones municipales de España del año 31, que ahí estaban enfrentados dos grandes bloques, monárquicos y republicanos. Esa noche festejaron los monárquicos, en la madrugada se terminó el cómputo de votos, ganaron los republicanos, incluso Alfonso III, el rey, se fue. Obviamente el ejército ayudó a la decisión. Y Niceto Alcalá Zamora, el líder republicano, dijo: España se acostó monárquica y se despertó republicana. Y si observamos el acto de los dos, el del Frente Amplio y el de Plaza Varela, el triunfador era la coalición. Y en la madrugada viene la confirmación del Frente Amplio con 16 bancas en el Senado, mayoría absoluta, independientemente del resultado de la presidencia. Es decir, el vicepresidente, si gana Delgado Ripoll, va a ser la banca número 15 de la coalición, con 16 del Frente, no cambia la mayoría. Y por otro lado, el no alcance de los 50 diputados por la coalición republicana. Es decir, el mejor resultado que pudo tener el Frente Amplio dentro de lo posible, ¿no? Es decir, obviamente no 50 diputados, quedó bastante lejos, era previsible en nuestros análisis, pero no es lo mismo quedar con 48 diputados y 50 de la coalición que 48 contra 49 y esos dos que no están con nadie ni van a estar genéricamente con nadie. Hablando de esa noche que mencionabas, ¿cómo viste los discursos de Orsi y de Delgado pensando en el camino del balotaje? Más allá que el de Orsi y Delgado era un discurso poco victorioso, porque a esa hora los resultados eran más complicados, tenía una lógica. El Frente Amplio, acá hay una lógica estructural. El Frente Amplio es un partido político. La coalición es una coalición. ¿Qué quiere decir? Que una coalición es una suma de partidos separados, cada uno con una identidad distinta. No hay nadie que diga: yo soy coalicionista como definición política. Yo soy blanco, yo soy colorado, ¿no? Y más aún, si vemos la votación de los nuevos votantes de ahora y del 19, es impresionante el voto del Partido Nacional. Hay un relato de lo blanco con una simbología, poesía, canto, en lugares simbólicos, sagrados, digamos. Entonces, es una identidad muy fuerte la blanca. En cambio, el Frente Amplio es un partido que tiene afiliados, tiene autoridades elegidas por los afiliados, tiene mandato imperativo y tiene identidad. Quienes están con el Frente Amplio se dice, ¿usted qué? Frente Amplista. Entonces, la posibilidad de pérdida del Frente Amplio es muy baja, porque también es muy baja la del Partido Nacional.
El tema es que el Partido Nacional está sólido, el Frente está sólido, pero el problema es que el Partido Nacional necesita a los otros actores, al Colorado que vote al Partido Nacional, el cabildante, el Partido Independiente y el Partido Constitucional y Ambientalista que voten al Partido Nacional. Esto marcó los discursos, y además el Frente Amplio no tiene aliados naturales. Entonces, el discurso de Orsi y Cose, ¿cuál es? Bueno, el Frente Amplio tiene que dirigirse al resto, al Uruguay. Y fue toda la simbología y todo Sí, hasta el escudo nacional. Todo. Por eso, toda la simbología, obviamente el escudo es el elemento central y todo el discurso. En cambio, Orsi tenía la necesidad de dirigirse a toda la coalición, porque antes... Delgado. De Delgado. Sí. No cambió de partido, ¿no? De Delgado. Antes de salir a buscar afuera, primero tiene que compactar adentro, ¿no? Este es un dato no menor. Entonces, el discurso estuvo, primero, el triunfalismo que se veía en el momento, que después se aminoró. Pero además, el que tiene primero que compactar. Y ahí yo creo que un fantasma que hay ahí es los corrimientos que hay siempre de los partidos tradicionales de la coalición hacia el frente. Que ya se dio, fue el menor de todos, con Jorge Valle, con un Frente Amplio que igual no ganó, pero el swing es la diferencia de lo que pasa de un lado al otro. Esto es como la diferencia de goles, ¿no? Uno tiene +2, el otro 0. Bueno, jugar entre ellos para empatar necesita un gol, para empatar los goles. Es decir, no es todo la diferencia. Fue el 3,3%. Después eso aumentó en el 9, aumentó en el 14 y llegó al extremo, el 6,8 en el 19. Pero tiene otra explicación, no existía la coalición, eran partidos separados, hubo mucho ex Frente Amplista o desilusionado con el Frente, que votó a Cabildo Abierto, que votó a Talvi, pero que en el balotaje, con el Partido Nacional, con la calle Pou, no, estamos más cerca de este lado. Entonces está ese fantasma, por lo tanto lo primero es, más allá que la coalición llega más sólida, porque son 5 años de gobierno de coalición, usted está de acuerdo o no, pero la coalición está ahí, no es aquello de formar una coalición en noviembre, el 5 de noviembre para el balotaje del 24. Ahora son 5 años de rodaje. Es más fácil, pero igual no es algo que esté naturalmente sólido. Si observamos con respecto al 19, sí algo que solidifica es que ese sector de Cabildo que votó a Manini, que era de origen mujiquista, y votó a Daniel Martínez en noviembre, ya lo capturó el Frente ahora. Es decir, no es algo esperable a captar, ¿no? Ya lo capturó. Buena parte del crecimiento del Frente está ahí, en que recapturó eso. Después lo otro es más desagregado, no queda claro cuánto capturó ese voto oscilante a Talvi y Daniel Martínez, ¿no? Pero yo creo que los discursos sí anduvieron cada uno a tono a dónde tenía que llegar esa noche. Pensando en esto, ¿no?, que planteas de fantasma, que puede ser fantasma para uno y para otro, según cómo se mire. Digamos, el fantasma para Delgado es que siempre de la coalición se van votos después, para la segunda vuelta. El fantasma, en este caso para Orsi, sería que la coalición llega mucho más sólida, incluso que sobrevivió los 5 años, cosa que se dudaba, etc. Hay 90.000 votos de ventaja. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué puede pesar más? ¿Cómo la ves? ¿Qué chances reales ves en este momento para uno y para otro? Que creo que es falta. Estamos todavía 21 días, pero hoy, si hacemos un corte hoy... Dentro de 22 días, te digo, el 25 de noviembre no. Bueno. ¿Qué te parece que podría pesar más? Bueno, si querés, digo que si querés tirar ahí una percepción. Bueno, acá, ya que se habla de peceras ahora habitualmente, este es un término que vino de Estados Unidos. La palabra pecera surge de las elecciones norteamericanas y sobre todo creo que por los años 50. Entre otras cosas, en Uruguay la pesca no es precisamente la industria nacional. Una cesta, es decir, el electorado débil de cada lado, llamémosle así, lo que puede provocar el swing, como se dice, ¿no? Este cambio que habla.
Y hay otra pecera más complicada. 120.000 votos del sí que no votaron ni al Frente Amplio ni a la coalición. Es decir, el Frente tuvo grupos por el sí que votaron el sí. Y tuvo muchos grupos por el no cuyos votantes votaron el sí. No se olvidó que más del 60% de los votantes del sí votaron partidos o grupos contrarios a la reforma, al plebiscito. Dato no menor. Fuerte, sí. Muy fuerte. El sí no podía haber pasado, llegado a los 300.000 votos con los apoyos partidarios que tuvo. De estos 120.000 hay unos muy interesantes. Hay 34.000 que fueron a votar en blanco y poner el sí no es el que yo voto en blanco porque no me interesa nada. ¿No? Es muy contundente haber puesto el sí. Es una opción política ese voto solo sí. Es verdad que hay alguno amarillo. En general lo que hay más es el sí en blanco, el sí por la seguridad social. Hay unos cuantos, habría que cuantificar, no es tan fácil, de los dos. Y muy poco solo sí amarillo. Así que desde el punto de vista que nos interesa es descartable estadísticamente. Y el tema, bueno, que ahí es cómo se posiciona el Frente Amplio y la fórmula presidencial. Hasta ahora los pronunciamientos han sido muy genéricos. Por ejemplo, decir, en el programa del Frente está que el ahorro privado se va a mantener, pero sin fin de lucro. Bueno, pues eso estaba el 27 de octubre. Si votaron en blanco el 27 de octubre es porque eso no movió la aguja. Decir que eso es el elemento de convicción, a mi juicio, no funciona. Bueno, que se va a tener en cuenta la necesidad de adecuar las pasividades. Bueno, no creo que esa gente crea que eso es efectivo, si le dicen, nos comprometemos el 1 de marzo a enviar el proyecto para que se aumenten de inmediato las pasividades. Si no es así, me parece que hay un error de percepción de ese electorado, ¿no? Entonces, ahí están las dos peceras. Lo que creo que sí, esa pecera o se distribuye en función de otras cosas, que lo hemos visto en las encuestas previas, y ahí beneficia quizás un poco más a Orsi, pero con mucha gente que no sabe qué va a hacer y puede ir al voto en blanco o anulado, al voto por nadie, o ratifica ese enojo y vota todo, mayoritariamente el voto en blanco anulado, lo cual no es lo mejor para la fórmula Orsi, ¿no? O sea que al día de hoy, y más allá de que vendrán futuras mediciones, ves un final muy apretado. Bueno, no tenemos ninguna medición posterior al 27 de octubre. Por eso, estamos más bien con los números de la elección y con las encuestas previas y un análisis cualitativo, claro. Seguimos firmes en que estaría apretada la cosa. Que es una elección, a ver, que tiene elementos estructurales favorables a Orsi y elementos cuantitativos de base favorables a Delgado. El elemento estructural es el siguiente. El próximo gobierno no puede ser un gobierno sin el Frente Amplio y en contra del Frente Amplio. Yo creo que Uruguay es un país que tiene una tradición que no es previsible bloqueos. Es decir, el año que viene se cumplen 200 años del abrazo del Monzón entre Lavalleja y Rivera y hemos tenido momentos muy duros y tensos en el país. Hablando del sistema político, no estoy hablando de otros acontecimientos, pero en general siempre ha funcionado el diálogo, el entendimiento, y ha habido mucho más entendimiento en los hechos que en lo discursivo, ¿no? Entonces, que el país quede bloqueado parece difícil. Hay un interesante artículo, creo que es del Guardian de Londres, donde habla de una elección sin problemas, de un país estable, y que ahí señala a los 16 bancas de la mayoría del Frente Amplio del Senado como un elemento favorable a Orsi, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento estructural juega mucho porque
no he visto todavía que Delgado haya ensayado un discurso de cómo gobierna sin mayoría en el Senado. Porque no es fácil en la campaña electoral decir, bueno, vamos a acordar con el Frente Amplio. Ah, bueno, entonces yo tengo que votar entre un Delgado que acuerda con el Frente Amplio o un Frente Amplio que gobierna solo. Pero no es voto a lo contrario, ¿no? Entonces ahí yo creo que estructuralmente eso favorece a Orsi. Se puede decir, bueno, pero tiene la dificultad en la Cámara de Diputados. Lo manejamos acá hace 2 semanas, que uno ve 4 opciones. Yo manejaba 3 y me olvidaba una cuarta. La primera de todas, justamente, salvo presupuestos y leyes muy especiales, no muy especiales, determinadas leyes que requieren 50 votos, muchas es más votos a favor que en contra, y por lo tanto juega, como está jugando en muchos casos Pedro Sánchez en España o Macron en Francia. Yo necesito mayoría, necesito que algunos se vayan y que los que se me queden conmigo sean más que los que se queden en contra. 48-47, son 2 que se vayan. Lo otro ya es conseguir el voto 50. Bueno, nosotros llegamos la otra vez que tiene 3 opciones. Una es pactar o si se quiere 2. Una, pactar con algún grupo o algún grupo de legisladores que uno ve a priori Cabildo Abierto por un lado y Partido Colorado por otro, en áreas temáticas muy diferentes. En lo que tienen agendas de derecho, y eso sin ninguna duda no tiene posibilidad de acuerdo con Cabildo, pero sí por lo menos un par de diputados colorados que impulsaron, por ejemplo, ahora la eutanasia. Y con Cabildo en temas que tienen más que ver con aspectos más soberanistas, digamos, y económicos referidos al trabajo nacional o a las inversiones nacionales. Entonces, en ese aspecto tiene un juego. Y el otro juego, que lo he dicho en otros lados y a veces se entendió mal, hay diputados del interior que pueden acompañar, no por razones clientelares, hay que tener cuidado, porque los diputados del interior responden a su partido y responden al departamento. Y no pueden dejar de votar, o al revés, dando su voto, lograr que haya determinadas obras, determinadas inversiones, determinados proyectos que beneficien a su departamento. Entonces, digo, tiene una razón muy de fondo, que es una relación con altura, no de baja política, no de politiquería, no. Yo estoy a defender mi departamento y no es darle un empleo a Juan o a Pedro, no. Es conseguir que acá vengan fábricas, o que vengan carreteras, o esto o lo otro, ¿no? Entonces, es un juego que tendría el Frente Amplio u Orsi. Es verdad que los 2 posibles presidentes de la República son 2 personas de mucho diálogo y de mucha capacidad de acuerdos, que no es el caso, por ejemplo, en Lacalle Pou, que le cuesta mucho los acuerdos y se vio dentro de la coalición cada vez que tenía que ceder, lo veía como una derrota de la cual tenía que cobrar las cuentas, ¿no? Delgado, por naturaleza, no es una figura así. Y Orsi, bueno, la mayor virtud en medio de un asado, lasaña en la Junta Departamental de Canelones, tenía 20 votos y necesitaba 21. Los 11 restantes del Partido Nacional y Partido Colorado. Orden del Partido Colorado que no se podía votar. Orden del Partido Nacional que no se iba a votar. Llamada del presidente de la República a cada uno de los ediles blancos. No pueden votar. Tuvo el voto 21. Es decir, ahí demostró su habilidad, ¿no? Veo que apuntás además en la gobernabilidad, para una futura gobernabilidad en cualquiera de los 2 escenarios, a un diálogo con los otros partidos mayoritarios. Intuyo que no te imaginás a Salle o a la otra persona que le acompañe en diputados de Identidad Soberana acompañando mucha cosa. A ver, por orden. Primero, la necesidad de diálogo entre los grandes es más del Partido Nacional que del Frente, ¿no? El caso de Identidad Soberana yo lo veo como una oposición dura, no puede entrar a ser un partido igual a los demás. Justamente, Salle crece también de votos que derrama Cabildo. A ver, no podemos hacer un eje, votó por esto, porque hay ejes que se superponen.
pero mucha gente votó a Cabildo, además de otras razones, porque era una forma diferente de hacer política. Cuando la visión es igual a los demás, no importa si es correcto o no, digo, la visión de la gente. Entonces me equivoqué, ¿no? Y ahí Y algo ahí- de eso habrá ido para Salle. Bueno, el cálculo nuestro es que Cabildo pierde el 8,5% de la elección pasada esta. Nos da que un 5 lo pierde hacia afuera la coalición. 3 y pico hacia el Frente Amplio y 1 y pico, más de alrededor de 1,5 para Salle. Y 3,5 dentro de la coalición. Que incluso Cabildo fue muy atacado de todos lados. Y yo diría, la suma de ataques tuvo un resultado, benefició al Frente Amplio. El Frente Amplio atacó desde el punto de vista estrictamente electoral, más allá de aspectos ideológicos que pudieran fundamentar cosas, atacó efectivamente con cierta precisión. Sobre todo cuando no lo atacaba por razones ideológicas, porque ideológica no le quitaba un voto en la forma que lo atacaba. Pero cuando lo atacó, por ejemplo, sobre la forma de hacer política o la ética, le derrumbaba una imagen que captaba lo que ya había sido suyo. Cuando lo atacan desde la propia presidencia o coalición por la forma de hacer política, estás ahí esperando. Entonces, del lado de la coalición, en realidad fue un ataque que perjudicaba a la coalición. Y ahí me parece que, desde el punto de vista electoral, un error de cálculo. Si Cabildo hubiera sostenido los 5% y el otro 3,5% lo perdía dentro de la coalición, bueno, la coalición tenía 15 o 16 senadores y 50 diputados. Es decir, ahí el destruir a uno de los socios desde adentro jugó en contra de la coalición. Obviamente, el Frente Amplio también ayudó a esa destrucción, pero se benefició doblemente por lo que hizo el Frente y por lo que lo hicieron del otro lado, ¿no? Este es un tema muy importante. El tema que estamos viendo es lo decía hoy en otro lado. Nosotros hace 36 años que estamos en lo que se llama asesoramiento y consultoría de partidos políticos. En estos 36 años hemos asesorado absolutamente a todos los partidos que tienen mantenido representación parlamentaria. Hemos dialogado con todos. Y un problema que hemos visto, la dificultad que tienen muchos dirigentes políticos en entender la cabeza del otro. Ajá. En creer que el otro es alguien que ve el mundo igual, pero hace las cosas mal. No que son distintas formas de ver el mundo, al individuo, a la sociedad. O sino que caricaturiza al otro, se compra la caricatura y ataca la caricatura, ¿no? O creer que la gente toda piensa como lo que lo rodea a uno. Y entonces los discursos para convencer al del otro lado, al que está suelto, es el que quieren los más duros suyos. Y esto, digo, lo hemos visto a lo largo de 36 años, prácticamente en casi todos los partidos, en muchísimos dirigentes. El hablar con uno u otro, de todos, nos lleva a esta conclusión. Hay que tener cuidado en no darse cuenta que hay que mirar al otro tal cual es, porque eso lleva al error más grande. Yo me acuerdo que Sereni decía, cuidado que el error más grande que puede haber es el error de diagnóstico. Cuando uno se equivocó en el diagnóstico no tiene arreglo, ¿no? Y entonces hay que ser precisos en hacer el diagnóstico sabiendo el otro qué piensa que es y quiénes son los que los votan y los que tienen duda de votarlo, que no van a pensar igual que los que le están votando a uno. Por algo no lo votan. ¿Y qué puente hay hacia ellos? Creo que ahí está el quid y no estoy viendo que estos días haya un afinamiento de las distintas candidaturas hacia eso, ¿no? Creo que hay dos cosas. Uno, del punto de vista de Orsi y el Frente, que yo decía, va pisando huevos en el tema de la seguridad social. Porque si se ignora mucho el tema, tiene esos 120.000 votos que pueden seguir refractarios al Frente y que se distribuirán por otras razones. Pero si
no quiere dar señales contundentes a lo que votaron el sí, para captar al otro, perdón, y si quiere dar señales contundentes al sí, bueno, cuidado que del otro lado puede tener fisuras, ¿no? Es decir, no producirse el swing, digamos. Sí, sí. Y el caso de la coalición a mí me sorprendió porque una salida de Ojeda, más allá que el estilo de él a veces puede molestarle a alguno, que fue esto va a ser un cogobierno del Partido Colorado. Me pareció una buena salida diciendo, si hay que captar a que los colorados voten un candidato del Partido Nacional, lo mejor es decir, no, usted no vota al Partido Nacional, usted vota un Partido Colorado que cogobierna con el Partido Nacional y que va a ser al revés de lo que fue el gobierno de Sanguinetti con el Partido Nacional y cogobernando Sanguinetti y Volonté, o el de Valle cogobernando Valle con Sanguinetti y la calle. Era reproducir eso. Y la respuesta, bueno, hubo una, pero se olvidó de Cabildo del Partido Independiente, bueno, que cada uno de ellos dijera lo mismo. Él hablaba a lo suyo. Pero el otro, de ninguna manera. El que gobierna es el presidente. Dijo Delgado. Ah, si gobierna el presidente, entonces yo, si voté al Partido Colorado, voy a ver si me convence o no el Partido Nacional. Pero yo como Partido Colorado sé que no voy a... Claro. Voy a ayudar nada más, que no va a ser un gobierno de cogobierno. Entonces creo que, así como hubo un mensaje muy bueno la noche del 27 en la Plaza Varela de los Suyos, esto no es el mensaje que más pueda entusiasmar al que no votó al Partido Nacional. Estas son las cosas que muchas veces, a veces en una elección, sobre todo binaria como esta, lo he dicho alguna vez, me hace acordar el primer libro de ajedrez que me regalaron de niño, que lo más importante era el título, ¿cómo no se debe jugar al ajedrez? Y el tema, bueno, ¿cómo no se debe hacer una campaña electoral? ¿Cómo hacerla parece que es más fácil? Bien. El tema es cómo no cometer errores, ¿no? Veremos entre aciertos y errores qué sigue sucediendo, faltan 3 semanas, habrá más movimientos en el tablero y habrá más para analizar. Oscar, muchísimas gracias. No, gracias. Ya seguimos con todo lo que les explicábamos en el arranque con la letra chica. Les invitamos, por si se habían olvidado, a mandar vuestros mensajes por escrito por WhatsApp al numerito de siempre, al que aparece ahí en pantalla, para que vayan circulando. Y aquí están nuestros panelistas, les saludamos en esta noche y les pedimos un primer titular. Karina Núñez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Para iniciar primero, mandar un saludo enorme a la familia de Milis y un sentido pésame por esta pérdida. E invitar a todos quienes quieran acompañar a los diferentes colectivos que mañana van a estar en la Plaza Libertad a partir de las 18, proclamando por ella a que se sumen. Y que también, que esto de la violencia basada en género, que sea un tema que no sea solo un trámite parlamentario, que el Estado se haga cargo de las víctimas, del trámite y de la salvaguarda de las víctimas. Y que eso también no sea solamente botín electoral, sino que realmente se tramite en realidades, ¿no? Porque la letra sin presupuesto lo único que lleva es mujeres en caja. Dicho esto, recordamos que en el último bloque vamos a profundizar en el tema. Sí, pero yo aprovechando que nos va a estar acompañando el diputado Caggiani, que dentro del espacio de Frente Amplio, una de las propuestas que había era el Ministerio de Justicia, que muchas de las feministas lo veían como una solución para poder abordar de forma integral el combate a los femicidios, a la violencia vicaria, a las diferentes formas de violencia, y no fue aprobado, ¿no? Terminó en 2019 sin un presupuesto, una ley de presupuesto que le diera dinero a la ley de violencia, a la 19.580, y en este periodo hemos venido padeciendo la falta de dinero, porque si no pasa a ser letra muerta o mujeres muertas en este caso. Gracias, Karina. Camilo Pons Migliaro, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, capaz que para arrancar me gustaría ya también dejar otro tema para conversar con Caggiani. Buenas noches.
así como pantallazo sobre lo que pienso y lo que me dejó la jornada electoral de la semana pasada, creo que claramente hay un electorado que tiene claras intenciones de un cambio en cuanto al poder político en este país, que se materializó en votos, se vio claramente en el resultado de la repartija de escaños en la Cámara de Senadores, pero también hay varias aristas a considerar, como la llegada que tuvo, por ejemplo, la militancia de la sociedad civil en torno al plebiscito de la seguridad social, con una votación histórica realmente, incluso de personas que no adherían a ningún partido político y no lo hicieron ensobrando una lista. Entonces, sobre la base de que hay un gran electorado que tanto la coalición republicana como el Frente Amplio tratará de atraer, me gustaría saber cómo se está plantando el Frente Amplio de cara a ese tema. Perfecto, queda planteado. Sara Sola, Yo le doy adelante. las buenas noches al senador Daniel Cagiani, MPP Frente Amplio, bienvenido. Bueno, buenas noches, un gusto estar contigo y con la Más audiencia. adelante vamos a responder las preguntas de nuestro panel, pero arranquemos un poco por orden. ¿Qué primera lectura hacen desde el Frente Amplio sobre lo que fueron estos resultados y cómo lo ven también a nivel de lo que fue la votación a nivel país? Bueno, yo creo que fue una gran elección. Mirado con el diario del lunes, o el domingo mejor dicho, creo que fue un gran resultado. El Frente Amplio logró consolidar como partido político, ser nuevamente el principal partido del Uruguay, aumentar su caudal de votación, 5 puntos, tener triunfos en lugares muy importantes, en 12 departamentos del interior, 12 departamentos del país, 10 del interior. Ganamos como si el Partido Nacional hubiera ganado en el Cerro La Teja, en Durazno y en Tacuarembó, que son dos departamentos muy de regambre, históricamente nunca había ganado el Frente Amplio. Si uno compara el 2004 con el 2024, en el 2004 que ganamos en primera vuelta ganamos en 7 departamentos, acá ganamos en 12. Tenemos un resultado muy importante en materia de lo que es la integración de ambas cámaras. Aumentamos la representación en la Cámara de Senadores de 13 a 16 senadores. Podemos llegar a tener 17 en caso de que ganemos las elecciones. Eso nos da la mayoría absoluta de una Cámara que es muy importante porque, entre otras cosas, no solamente define las venias para integrar el gobierno y consolidar el gobierno, sino también es la Cámara que tiene más representación política en términos de que ahí están los principales líderes de los partidos, y creo que la ciudadanía le dio un mensaje claro también al sistema político. Y también aumentamos la representación en la Cámara de Diputados de 42 a 48 diputados. También somos el partido mayoritario. Yamandú le sacó 17 puntos a Álvaro Delgado, casi 30 a Andrés Ojeda, en un sistema de balotaje que no hubiera estado pergeniado para impedir que el Frente Amplio ganara las elecciones en el año 99, en realidad no habría segunda vuelta, porque en otros sistemas de balotaje, si vos tenés más de 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo, ya no existe la segunda vuelta. Bueno, en este país el sistema de balotaje es que existe y algún día lo tendremos que cambiar, pero bueno, sin duda eso también da una tónica y creo que también nos coloca como una buena base a lo que va a ser este último tramo de la campaña, que es una campaña totalmente diferente. Ya no se define entre Frente Amplistas, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, cabildantes, integrantes de otros partidos políticos, sino entre Yamandú y Álvaro Delgado, las cualidades políticas de cada uno de los dos. Tenemos que elegir quién va a ser el próximo presidente y quién va a dirigir los destinos del país en los próximos 5 años, y eso es importante. Y además quién tiene la capacidad también para articular, no solamente tener estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social en un país que sin duda lo necesita, pero también quién tiene la capacidad de articular una mirada que trascienda un poco las lógicas partidarias de un lado y del otro, sino que también pueda construir grandes mayorías nacionales para algunos temas que sin duda son muy importantes y que si no le metemos mano en este periodo de gobierno, el Uruguay en términos de proyecto de nación puede tener serios problemas, ¿no? Entre ellos la convivencia, ¿no? La cohesión social y sin duda aspectos que hacen también al crecimiento económico de la producción nacional y la inserción internacional. Creo que ahí Yamandú le queda cómodo este nuevo tramo de campaña, es el último tramo. Tiene trazabilidad de origen porque ha hecho una campaña que desde el origen ha planteado, además de críticas al gobierno, críticas al modelo de desarrollo que impulsó este gobierno, también ha planteado la necesidad de articular algunas propuestas en ese sentido. Y a mí me gusta decir, entramos como, parafraseando al Cholo Simeone, en la zona
Orsi, ¿no? La zona llamando Orsi, porque en realidad, sin duda, esta parte le queda muy cómoda y creo que sin duda también es importante para todos. Muy bien, ya vamos a hilar fino sobre varios de los temas que mencionaste, pero antes vamos a compartir más información con Mariana Cianelli. Sí, y ahora vamos a hilar un poco más fino en cuanto a las cámaras, a lo que nos dejó la jornada electoral del domingo pasado. Para eso, siempre con mucho gusto, recibimos a la periodista Mariana Cianelli. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, muchas gracias. ¿Empezamos por el Senado? Sí, bueno, el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria en el Senado, no la obtuvo en diputados, obtuvo 16 senadores. De hecho, la coalición republicana tampoco obtuvo mayoría en diputados, por lo tanto, se presenta este escenario solamente con mayoría en la Cámara Alta. Bien, en esa mayoría frente amplista en la Cámara Alta, metemos el zoom. Bueno, efectivamente, si miramos lo que sucedió en el caso del Frente Amplio, el MPP arrasó, fue la fuerza, el sector más votado y obtuvo 9 bancas en la Cámara Alta. Una de ellas va a estar ocupada por la diputada Cristina Lustenberg, que es referente del Abrazo. Luego el Partido Comunista mantuvo una banca y obtuvo una más. Esas bancas van a estar representadas por Óscar Andrade y Constanza Moreira, que es referente de Casa Grande. Y después Serenistas obtuvo una banca al Senado y perdió 2 de las que había obtenido en 2019. O sea, pasó de 3-1. Exacto. Si vemos, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista y la Amplia, mantuvieron las representaciones, tenían una banca cada uno, iban a estar representados por Gonzalo Sibila y Silvia Nane respectivamente. La vertiente artiguista perdió una de las 2 bancas que tenía, es decir, queda con un senador que va a ser Edgardo Ortuño, y la lista 711 ingresa por primera vez al Senado, ingresa al Senado con la representación de Felipe Carballo. Bien, en el Senado, pero en el Partido Nacional ahora, entonces. Bueno, el Partido Nacional obtuvo 9 bancas, una menos respecto a 2019, y hubo una reconfiguración de los pesos a la interna del Partido Nacional. Alianza País, que es el bloque que establecieron un acuerdo, el Espacio 40, Mejor País y Alianza Nacional, obtuvo 4 bancas y desbancó, digamos, a un segundo lugar a Aire Fresco, que obtuvo 3 senadores. El sector de centro, que debutó en estas elecciones, obtuvo un senador, y el herrerismo, un senador también, perdió una de las representaciones que tenía. También quedó afuera, en relación a este parlamento que tenemos actualmente, el empresario Juan Sartori, que no llegó al Senado. Bien, ¿Partido Colorado entonces? Bueno, el Partido Colorado obtuvo 5 bancas, una más que en 2019. Vamos Uruguay, el sector liderado por Pedro Bordaberry, obtuvo 2 bancas, y la lista 25 de Andrés Ojeda también 2 bancas. Crece, el sector de Robert Silva, obtuvo una banca. Crece se llama. Crece se llama. Venimos hablando de comparaciones. Sí. Bien, 2, 2 y 1 entonces. Sí. Perfecto. Cabildo Abierto entonces se puede decir que fue el gran perdedor o el resonante perdedor de la jornada del domingo pasado. Efectivamente, Cabildo Abierto tenía 3 senadores, tiene 3 senadores actualmente, y queda sin representación en la Cámara Alta, y en diputados pasa de 11 diputados a tan solo 2 diputados. Cámara de Diputados, entonces, hablemos de eso. Nadie obtuvo mayoría parlamentaria allí, por lo que, lo hablábamos recién con Botinelli también, habrá que buscar sí o sí acuerdos para sacar adelante los proyectos. Exacto, ahí uno de los actores clave en la composición va a ser Identidad Soberana, que llega por primera vez al Parlamento, es el partido del abogado Gustavo Salle, y obtuvo 2 bancas en la Cámara de Diputados. Entonces ahí va a ser un actor clave para estos 2 bloques. El Frente Amplio obtuvo 48 bancas a diputados, 6 más que en 2019. El Partido Nacional obtuvo 29 bancas, una menos que en 2019. Y el Partido Colorado creció bastante, pasó de 13 bancas a 17, y el Partido Independiente mantuvo la banca. Bien, quedaron afuera, entonces quedó afuera
Quedaron afuera dos partidos que tenían representación. Exacto, quedó afuera el PERI, que no llegó a los votos para tener un diputado, y el Partido de la Gente, que ni siquiera se presentó hasta esta instancia. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Seguimos. Seguimos entonces acá con Caggiani. Antes de meternos en temas más generales, quería consultarte qué evaluación haces sobre la votación del MPP dentro del Frente Amplio, porque arrasó, vamos a compartir algunos datos, obtuvo más de la mitad de los senadores y 36 de los 48 diputados. ¿A qué responde esta votación? ¿A la estrategia del MPP? O... Sí, primero que nada nosotros también estamos muy contentos. Tuvimos una extraordinaria votación, aumentamos casi 130.000 votos comparado con el año 2019. Estamos hablando de más de 435.000 votos en todo el país. Tuvimos una votación importante en todo el país. Nosotros desplegamos una campaña muy capilar y de mucha distribución territorial en todo el país. Hicimos equipos de casi 5 compañeros. Todos los jueves y viernes estábamos recorriendo 10 departamentos, además de Canelones y Montevideo, que lo hacíamos también el fin de semana. Y bueno, eso nos permitió sin duda tener una distribución muy importante, no solamente de los esfuerzos, sino también de la presencia. Hicimos más de 2.000 actividades en todo el país, desde Agita 609, como le decimos nosotros, mateadas musicales, actividades también donde nosotros íbamos a las casas de los vecinos y organizábamos lo que llamamos los cantones 609, que eran vecinos que prestaban su hogar para también distribuir material y organizar el día de la elección. Bueno, y eso nos permitió tener también una capilaridad muy importante y bueno, y creo que sin duda también hubo otros fenómenos, el fenómeno de Pepe y la situación que vino atravesando, que sin duda hoy por suerte está mucho mejor, la situación de incorporación de Blanca Rodríguez, que nos permitió también tener una potente presencia electoral, una plataforma electoral muy importante, porque también está dentro de la lista, bueno, además de Cristina Lustenberg, en la Cámara de Senadores, el actual ahora diputado electo Fernando Amado, Mariano Tucci, es decir, una representación también que nosotros le llamamos el nuevo encuentro con la sociedad, es decir, nosotros queríamos también representar esa necesidad de seguir ampliando la convocatoria de un Frente Amplio que sin duda cada vez ha logrado tener una presencia permanente en el interior del país y también ha cobijado a muchas líderes o representantes de otras facciones políticas, muchas veces wilsonistas que hoy no se encuentran en el Partido Nacional, muchas veces vallistas que no se encuentran en el Partido Colorado y que hoy también están asumiendo responsabilidades institucionales por parte de la 609 y que sin duda eso también nos permitió tener una buena llegada. Y creo que eso, sin duda también eso nos fortalece porque le puede dar también una gobernabilidad al próximo presidente en caso de que sea electo Yamandu Orsi, porque bueno, el Frente Amplio ha aumentado su representatividad y la 609 tiene un peso sin duda significativo que nos va a permitir trabajar como Frente Amplistas y sobre todo también darle la seguridad que va a haber estabilidad política, económica y social, ¿no? Y en esto de trabajar como Frente Amplistas, con los números ya sobre la mesa, ¿cómo son las conversaciones con los otros sectores del Frente Amplio? Bueno, ahora Yamandu junto con el comando de campaña se ha reunido con los cabezas de lista de cada uno de los senadores electos de estos grupos que ingresaron al Senado de la República. Ya el jueves y viernes hay un grupo de compañeros que están destinados para poder desplegarse territorialmente en 2 departamentos, jueves y viernes, en Rivera, Artigas, en Salto, en Paysandú. Y sin duda creo que lo que nosotros estamos tratando es justamente ser como ese motorcito, esa chispa que le permita a todo el Frente Amplio seguir movilizado. El Frente Amplio se movilizó mucho en esta última campaña. El último tramo de la campaña se sintió mucho más, las presencias de las banderas en cada uno de los hogares que vimos en Montevideo, en Canelones y muchas casas del interior del país, las caravanas, los actos, eso generó una efervescencia muy interesante. Esta semana fue una semana de reacomodo porque también esta es una nueva campaña, es una nueva instancia y creo que eso también le está permitiendo, una vez que se vienen activando también las diferentes organizaciones y la 609 cumple un papel fundamental, también poder ser esa chispita que nos permita llevar este tramo de la campaña con mucha presencia en todos los territorios y sobre todo en el mano a mano. Nosotros lo que estamos sosteniendo es que esta elección la van a ganar cada uno de los Frente Amplistas, los miles de militantes anónimos que tienen los Frente Amplistas en todo el país y que sin duda nos va a permitir llegar a cada uno de los hogares de muchos uruguayos y uruguayas que de repente optaron por
por votar de repente a un diputado, a un candidato a senador en octubre, y que hoy la gente por suerte ya entendió y le agarró la mano a esta elección, y muchas veces en octubre votan una cosa y en noviembre votan otra, y creo que sin duda también hay que acompañarlos justamente para que puedan dar ese paso. Es ahí donde el Frente Amplio tiene que quizás pescar. Entonces, yo creo que es donde tiene que estar volcado los principales esfuerzos, además de, sin duda, fidelizar parte de su electorado, que es un electorado muy importante, más de 1 millón de votos, es el único partido que tiene ese caudal electoral, pero bueno, el Frente ya tiene balotaje tras balotaje, como cierto también trazabilidad, es decir, generalmente fideliza su electorado en octubre y siempre amplía un poco más, entre 8 puntos, 3 puntos fue la vez que fidelizamos menos, que fue en el primer sistema de balotaje en el año 99, y eso creo que sin duda nos coloca con ventaja, pero eso es un dato. Nosotros queremos hacer que las cosas sucedan y que sobre todo el 24 de noviembre, cuando se abran las urnas, se puedan contar los votos a la papeleta de Yamandú y Carolina. Yendo a lo que podría ser el futuro trabajo en el Parlamento, en caso de que Yamandú Orsi gane este balotaje, ¿cómo se imaginan los diálogos en la Cámara de Representantes a la hora de tener que negociar? Bueno, a ver, a mí me va a tocar estar en la Cámara de Senadores, pero bueno, creo que sin duda son 2 cámaras muy importantes. La Cámara de Representantes no solamente representa a los partidos políticos, sino a los integrantes de los partidos políticos que tienen una representación territorial de cada uno de sus departamentos. Y muchas veces ahí los intereses que terminan primando no solamente son los intereses sectoriales o partidarios, sino muchas veces territoriales. Ahí Botinelli en el bloque anterior, por ejemplo, hablaba de la cuestión de las obras también cuando tocaban a determinados departamentos. Sin duda, yo recuerdo algo muy importante en el periodo de Pepe, cuando logramos crear la segunda universidad pública en el interior del país, la UTEC. Esa decisión, que crear un ente autónomo, necesita nada más y nada menos que una mayoría especial. Esa mayoría especial, entre otras cosas, se logró por la decisión de un conjunto de diputados del interior del país, del Partido Nacional, entre ellos Carmelo Vidalín, que contra la opinión mayoritaria de su partido decidieron votar esa ley, y que junto con los diputados del Partido Colorado y del Frente Amplio logramos tener esa mayoría muy importante de 2/3 de la Cámara de Diputados para poder crear este ente autónomo y después crear la Universidad, la UTEC. O sea, creo que sin duda en estas cosas siempre hay una mirada que puede ser la centralidad de los doctores del partido, ¿no? Y muchas veces están los caudillos locales que tienen muchas veces intereses que a veces no son los mismos que pueden tener los directores del Partido Nacional, los doctores, como le decía muchas veces en algunas viejas rencillas que tenían, y que sin duda creo que también es parte de lo que tenemos que tener, una mirada que pueda, sobre todo, construir una mirada nacional, y creo que ahí también hay elementos muy interesantes. ¿Y cómo ven a Identidad Soberana, en este caso el partido de Sella? Bueno, es un partido nuevo, es un partido muy centrado en una figura que sin duda recogió un importante nivel de adhesión, 65.000 votos, que creció con respecto a la elección anterior. La elección anterior quedó casi en la barrera por entrar a la Cámara de Diputados, saca 2 diputados, y bueno, creo que sin duda es toda una incógnita acerca de qué es lo que puede aportar en términos de contribución a la creación de mayorías en la Cámara de Diputados. Pero bueno, me parece que todavía falta mucho. Lo que es verdad es que representan sin duda un conjunto de uruguayos que también le están dando una señal al sistema político y sobre todo a la sociedad de que están desconformes con los resultados de muchas problemáticas que tiene la sociedad, no solamente en temas de seguridad, en temas de crecimiento económico, en temas de crecimiento salarial, en temas de inclusión, y creo que también ahí tenemos que ver cómo podemos poner la lupa, porque en realidad, sin duda, es un conjunto de uruguayos que hay que por lo menos atender, pero también creo que el líder de Cabildo Abierto ha sido muy enfático, antes incluso del 27 de octubre, diciendo que en caso de que el Álvaro Delgado, el candidato hoy que está corriendo con chances de segunda vuelta para ser presidente por la supuesta coalición, que no existe en realidad, pero bueno, que está siendo, por lo menos se están intentando rearmar para hacer una coalición y tener un programa, ha dicho que en caso de que Delgado pierda no va a haber más coalición, porque en realidad para ellos no necesitan coalición para hacer oposición. Entonces creo que también se abre un escenario nuevo en la Cámara de Diputados, porque en realidad las coordinaciones ya no van a ser entre la coalición y el Frente Amplio, sino van a ser entre los diferentes partidos que integran. Eso lo había planteado Manini, ¿no? No, lo planteó Manini, y creo que también es un dato interesante de la realidad, porque creo que ahí también se abren un montón de posibilidades que de repente hoy no se están valorando, pero me parece que también pueden permitir tener más diversidad a la hora de acordar
o tener acuerdos puntuales sobre determinadas leyes con determinados partidos individualmente. Quiero meterme ahora sí con las preguntas que hacía el panel y quiero citar a Botinelli en el bloque anterior respecto a lo que fue el plebiscito de seguridad social, que dijo: el Frente Amplio va pisando huevos en el tema de la seguridad social. ¿Cómo ven este tema y qué evaluación hacen sobre lo que fue la votación de este plebiscito, teniendo en cuenta también la cantidad de frente amplistas que ensobraron ese sí? Sí, se dice que hay casi un 70% de frente amplistas que pudieron votar a la papeleta del sí. También hay un 10 y un 15% de integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto que también apoyaron la papeleta del sí. Yo creo que es un dato de la realidad. Es una importante cantidad de personas que también le están dando una señal al sistema político. Es decir, la papeleta no se aprobó, pero también están diciendo que hay cosas que hay que mejorar en la seguridad social y que todo lo que nos pintaba este gobierno, que prácticamente estábamos en Alicia en el País de las Maravillas y que en realidad el sistema de seguridad social estaba tan bien que no necesitaba ningún cambio, sin duda creo que contribuye a tener un conjunto de voluntades importantes que nos están diciendo de que primero hay que meter el tema en el tapete. El Frente Amplio ha sido muy enfático y eso tenía una posición única de que en caso de ser gobierno va a convocar un diálogo social y político para reformar el sistema de seguridad social en su complejidad, no solamente las jubilaciones y pensiones. Pero bueno, creo que también Yamandú ha sido muy claro de que hay que también escuchar estas señales de la ciudadanía y también ha sido muy claro, ¿no? Es decir, no puede ser que en nuestro país haya jubilados que tengan niveles de jubilaciones tan paupérrimas como existe en nuestro país. Y también ha sido muy claro diciendo que en caso de que a él le toque gobernar, si la economía crece, los salarios van a crecer y las jubilaciones y las pensiones van a crecer y sobre todo las jubilaciones mínimas. Y en eso también el Frente Amplio tiene trazabilidad, porque en realidad cuando nosotros gobernamos durante 15 años, el salario real creció un 64%, pero también hubieron aumentos diferenciales del salario mínimo y de las jubilaciones mínimas que hicieron que al mismo tiempo que el salario real creció un 64%, las jubilaciones mínimas y el salario mínimo creció un 300%. De 4.500 pesos las jubilaciones mínimas a casi 18 y pico de mil pesos. Sin duda no fue suficiente, pero ha sido un aumento significativo y creo que eso es parte también de lo que tenemos que buscar, además de transformar de manera significativa el sistema de seguridad social. Voy ahora entonces con lo que había sido el planteo de Karina. ¿Dónde va a poner el foco el Frente Amplio en lo que refiere a un posible futuro gobierno, en lo que refiere a violencia de género, a presupuesto? Bueno, yo justicia. creo que algo que también ha dicho Yamandú en la campaña fue que los temas de seguridad estaban atados también a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia. Es decir, no puede haber un Estado de Derecho o un país democrático que le niegue el acceso a la justicia a un conjunto importante de uruguayos y sobre todo los que no tienen dinero, ¿no? Entonces ahí sin duda hay un conjunto de necesidad de cambios que también existen. Por un lado está la posibilidad de crear el Ministerio de Justicia, que sin duda puede ayudar a tener una correcta administración de algunas instituciones, entre otras cosas, no solamente la Fiscalía, sino también el propio Instituto Nacional de Rehabilitación, que hoy depende del Ministerio del Interior y que todos sabemos que es, ustedes lo van a abordar ahora en el próximo bloque, es una situación muy compleja, gastamos mucho dinero, las personas que están privadas de libertad cuando salen peor que cuando entraron, y las que salen mejor muchas veces les cuesta encontrar una vía, poder realizarse una vida independiente. Entonces creo que sin duda eso es un tema y sin duda el acceso a la justicia también tiene que garantizarse a través de la correcta distribución de los recursos para que existan más juzgados especializados para atender estas situaciones que sin duda hoy la justicia está desbordada y también tener defensores públicos que puedan tener ingresos de calidad y también la cantidad de manos necesarias para atender estas situaciones, ¿no? Muy bien. Daniel Caggiani, senador, muchísimas gracias Bueno, por estar con muchísimas gracias a ustedes. Quédense que ya seguimos con más Letra Chica. La
situación, la durísima situación de las cárceles en nuestro país es un tema que venimos arrastrando como sociedad, evidentemente, y que ha vuelto a estar sobre la mesa o en primera plana por distintos sucesos de las últimas semanas, empezando por el asesinato de 6 reclusos en Santiago Vázquez a través de un incendio, por la presentación del recurso de habeas corpus de los funcionarios penitenciarios junto con el abogado Williman y parte del Parlamento, con Betiana Díaz Rey, digo, que es la vicepresidenta de la Comisión para el Seguimiento Penitenciario en el Parlamento, el informe de Petit, del comisionado, Juan Miguel Petit, del comisionado penitenciario. Muchas cuestiones sobre la mesa para conversar y empezamos saludando a nuestros invitados para este bloque, a Gabriela Rodríguez del colectivo Familias Presentes. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y a Jonathan Perdomo de OFUCIPE, que es el gremio, es la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Jonathan, gracias. Muchas gracias a ustedes. Para empezar, les pido, empezando por vos, Gabriela, lo más saliente que quisieras plantear para el arranque de esta conversación, después desarrollamos. Bien, bueno, lo más saliente es que en Uruguay todo el mundo reconoce que estamos ante una crisis estructural del sistema penitenciario. Las propias autoridades lo han reconocido, sin embargo, no se ha materializado en acciones que vayan en ese sentido. No se ha materializado en las últimas rendiciones de cuentas, no se ha materializado ante las distintas propuestas que se han planteado en los últimos tiempos frente a distintas situaciones y en especial frente a las situaciones más críticas como las muertes del 28 de diciembre o las muertes del 25 de septiembre. Se salen propuestas pero que después no se llevan a la práctica. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que tengamos un poder ejecutivo que reconoce esta crisis y no la materializa en acciones? Jonathan. Bueno, también, siguiendo la línea, para nosotros es muy importante también esta semana lo que fue el habeas corpus correctivo colectivo, en el cual hicimos historia, porque nunca había habido un planteo de esta situación, en el cual nos basamos en 3 ejes, que es el hacinamiento que hoy en día tenemos, que es el tema de la alimentación, y también lo que es la atención, el Estado ante las personas privadas de libertad, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la cara del Estado ante las personas privadas de libertad. Y hoy en día estamos fallando mucho en lo que es la rehabilitación y el control, que eso para nosotros es muy fundamental. En todos esos puntos profundizaremos. Vamos con Maite. Y ahora salimos de estudios para recibir a JP. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Dónde andás y con quién? Contanos. Maite, Jorge, buenas noches para ustedes. Desde luego, para nuestros televidentes, nos encontramos apostados en el barrio La Mondiola. Vinimos al encuentro de Juan Williman. A propósito de lo que están conversando allí, de, digamos, este habeas corpus correctivo colectivo, que es inédito en nuestro territorio nacional, por lo que tenemos entendido también. Ya mañana le harían llegar, digamos, la notificación a Juan Miguel Petit, quien fue citado, digamos, a declarar como testigo en virtud del informe que hizo él en el año 2023, cuando declaró y puso allí que había un 120% de hacinamiento en el sistema carcelario de nuestro territorio nacional, algo que es catalogado por observadores internacionales como muy grave. Por eso vamos a hablar con Williman acerca de esta situación. Bienvenido. Bueno, hay un hacinamiento importante en el sistema carcelario. Esta medida, este habeas corpus, marca un precedente en la historia de nuestro territorio nacional. Mañana le estaría llegando la notificación a Petit. Bueno, ¿cómo se va a trabajar de aquí hacia adelante y quiénes participarían de este grupo de trabajo para trabajar en las cárceles de hoy en día, no las del futuro en las que pueden llegar a venir, sino hay que trabajar en lo que ya hay en el sistema? Sí, la verdad que es una solución transaccional que es muy destacable. Es una idea en principio de la jueza letrada Blanca Herrero, que en audiencia y ante el habeas corpus correctivo colectivo que presentó el Sindicato de Funcionarios Civiles Penitenciarios, en vez de dictar una sentencia de difícil cumplimiento que básicamente queda para colgar, decidió algo bastante más práctico, y cuando estaba interrogando como testigo que había sido ofrecido por nosotros al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, le preguntó si él entendía que para esta situación de hacinamiento había algún tipo de solución, pero práctica, inmediata. Y el comisionado parlamentario contestó a esa pregunta que le parecía oportuno
generar un grupo de trabajo donde participara obviamente el Ministerio del Interior, Desarrollo Social, donde participara, cómo no, los sindicatos como FUSIPE, él, otros organismos, puede ser transporte y obras públicas fundamentalmente, ACE, por todo el tema de salud, pero un grupo de trabajo para tomar una decisión rápida sobre 10, 12 puntos en los que se pueda trabajar. Entonces la jueza de garantía pensó en preguntarle, oficiar al comisionado parlamentario para ver quién integraría ese grupo de trabajo y a su vez para que las partes plantearan a la sede 10, 12 puntos para que ese grupo de trabajo lo empiece a trabajar de forma inmediata y se vayan encontrando soluciones no a largo plazo, como tú decís, sino realmente soluciones cercanas. El problema de hacinamiento es un problema ya muy fácil de distinguir, es un tema numérico, es cantidad de plazas disponibles dentro del sistema y cantidad de personas privadas de libertad. Eso es así, y el hacinamiento trae otras consecuencias muy graves que tienen que ver con la seguridad de las personas privadas de libertad, con la seguridad y forma de trabajo de los operadores civiles penitenciarios, que como ustedes saben son muy pocos, lo deben estar hablando en piso los compañeros de FUSIPE, son apenas 1.300, distribuidos en todas las cárceles del país. Entonces vos tenés problemas para trabajar, problemas de seguridad, problemas de alimentación, problemas sanitarios. El hacinamiento per se es un problema, pero también hay que ver todo lo que genera el hacinamiento. Entonces descongestionar, lograr que efectivamente baje la cantidad de personas en esa situación, en realidad mejora toda la situación del sistema. Por supuesto, y esto lo quiero aclarar, esto es una solución puntual. Esto es un tema para trabajar a largo plazo. Claramente el sistema político tiene que trabajar en medidas alternativas a la prisión efectiva. No puede ser la única pena, la pena privativa de libertad. Hay un porcentaje importante de personas privadas de libertad con penas de 1, 2, 3 años. Evidentemente nos están faltando soluciones como era la suspensión condicional del proceso en su momento para tener una salida alternativa al juicio oral y público, al proceso abreviado y a la pena efectiva. Ahora, mientras todo eso se dilucida, mientras se construyen nuevas plazas, lo que se plantea y lo que planteó FUSIPE me parece muy bien es, tenemos un problema hoy, trabajemos hoy en soluciones. Y la jueza de garantía dijo, bueno, hagamos una transacción en este sentido y trabajemos hoy en soluciones con un grupo de trabajo que se ponga a trabajar hoy y no a esperar a una nueva administración o a ver qué es lo que pasa. Me dicen que tenemos un minuto para ir cerrando. Te quiero consultar, bueno, si son 72 horas las que tiene Petit para trabajar y para informar cuál va a ser el grupo de trabajo y si también dentro de las medidas que ustedes tienen pensado presentar se puede aumentar, digamos, la cantidad de dinero, de efectivo, de recursos que pone el Estado para el alimento de los internos, que es de 83 pesos por día para las 4 comidas, y eso se va a poder solucionar también en el corto plazo. Bueno, los puntos a trabajar pueden perfectamente incluir partidas presupuestales extraordinarias, si es que así lo decide el Poder Ejecutivo. Podría incluso hablarse de ingresos de nuevos operadores penitenciarios y eventualmente puede ser uno de los puntos. Y hay que establecer los puntos. Yo creo que lo mejor es que los puntos se negocien con la Administración, que el Ministerio del Interior y FUSIPE y las otras partes de este grupo de trabajo acuerden puntos concretos, posibles, ejecutables, que en definitiva mejoren esta solución. Se le dio vista a Petit por plazo de 3 días hábiles para que él indicara qué organismos deberían conformar este grupo de trabajo, pero también hay un plazo para plantear, bueno, también pensemos en las 10 medidas concretas para trabajar ahora. O sea que tenemos una justicia, una jueza de garantía monitoreando esta situación y hay que llevar respuestas. La situación lo exige. Lo que tú dijiste es correcto, cuando el hacinamiento supera el 120%, está catalogado a nivel internacional como un hacinamiento crítico. Obviamente que no todos los centros de privación de libertad tienen la misma situación de hacinamiento. Vas a tener algunos con un porcentaje mayor y otro menor. Bueno, se trata de trabajar en todo el sistema y sobre todo en aquellos centros que están más complicados todavía. Bien, muchas gracias. Por favor, un placer estar con ustedes. Allí pasaba el doctor Juan Williman haciendo un análisis de este habeas corpus, como decíamos, que marca un precedente y marca también una historia en el sistema penitenciario de la República Oriental del Uruguay. Sin lugar a dudas, Jota, muchísimas gracias. Y bueno, sin lugar a dudas también este es un tema que hace mucho tiempo que es complejo y con el cual ningún gobierno ha podido dar en la tecla y ha seguido empeorando. Reflexiones, comentarios del panel. Yo creo que hay un problema, que es que hay un sector del espectro político al cual no le es redituable tampoco políticamente hacerse cargo de estos problemas, porque estamos hablando de que si miramos la población, sobre todo reincidente en materia delictiva, casi 9 de cada 10, me corrigen si me equivoco, no llegó a completar estudios secundarios. Y esto responde a desigualdades socioeconómicas que son intrínsecas a nuestra sociedad, a la sociedad en la que vivimos. Entonces, hacerse cargo del problema de las cárceles no solamente atender la situación actual y concreta, que entiendo que
hoy en día es una emergencia e implica ponerle una cuota de pienso importante, sino también entender por qué se dan las situaciones que terminan llevando a muchos ciudadanos a cometer delitos que se penan con privación de libertad. Y bueno, en el Uruguay eso implicaría un aumento de presupuesto no solamente para las cárceles, sino también fortalecer otras áreas, otras patas del Estado que pueden mantener, digamos, en este caso, por ejemplo, la población joven, que a su vez es la que comete más actos delictivos, dentro de la educación formal, bueno, impulsando alternativas y evitando que la gente termine cayendo o muchas veces necesitando cometer delitos para poder subsistir. Y bueno, yo entiendo que es un problema que no solamente pasa por lo político y lo legislativo, sino también por lo presupuestal. Entonces implicaría un gasto mucho mayor, el que creo que muchos sectores del espectro político está dispuesto a dar en respuesta a esta situación. Gracias, Camilo. Karina. Bueno, a mí el tema que me parece también, más allá de todo lo doloroso que todos lo sabemos, que es un acumulativo, que no tiene muchas cosas, pero que sobre todo sobrecae mayoritariamente en mujeres jefas de hogar y mujeres que terminan o presas o mujeres que terminan siendo implicadas porque alguien cayó preso, sobrecargando el sistema de cuidado. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención es que hablamos poco sobre los niños que nacen en cárceles y niños que son encarcelados con sus mamás. Se habla poco de la salud. Al lado de la unidad 5, que es la cárcel de mujeres, está la unidad donde pero están en todas las las mujeres unidades con sus hijos. penitenciarias del interior del país también. Entonces, ser un niño y crecer en cárcel, ser una niña y crecer en cárcel. La feminización del encarcelamiento último por el micronarcotráfico. Y las diferentes... no solo el hacinamiento, la falta de medicación, pero sobre todo la falta, el mensaje de la élite diciendo que se merecen que estén ahí y no que se busquen otras alternativas. Es que, perdón, sí. Cari, que te interrumpa, quería agregar una cosita nomás, que capaz conectando nuestros razonamientos, entiendo que también la herramienta punitivista de castigar con la cárcel delitos menores ha sido también una forma de parte del espectro político de perpetuarse en el poder, diciendo miren cómo nos hacemos cargo de los problemas que achacan a la sociedad, cuando en realidad hay problemas mucho más graves que los que la justicia no llega a atender. No, totalmente, pero no... Son varias, es muy complejo, muchas patas, muchas cosas, pero que ya está clarísimo, y hay varios cadáveres que lo comprueban, que no es con cárcel que se soluciona. El tema no va por ahí. Que sí que hay que complejizarlo, pero hay que ponerlo, hay que abrirlo al debate, que no tiene una sola mirada, que en realidad el elefante hay que darlo vuelta, y celebro lo que decía, la decisión que tomó la jueza, que me parece súper acertada, necesaria y humana, sobre todo. Gracias, Karina. Camilo. Jorge, volvemos contigo. Bien, antes de volver a darle la palabra a nuestros invitados, que es lo principal, algunos datos, ¿no? Porque son muchas cuestiones muy fuertes las que están sobre la mesa. Algunos datos que se desprenden del habeas corpus que se presentó. Un operador penitenciario cada 60 personas privadas de libertad. 83 pesos por preso para 4 comidas diarias. 83 pesos para 4 comidas. Ratas y enfermedades por falta de higiene. Niñas, niños y adolescentes pasan por el sistema sin condiciones adecuadas, ya sean, como decía Karina, los que viven con sus madres en las cárceles o los que van de visita. Entonces se reclamaba allí en el habeas corpus, que no haya hacinamiento, que se cubra la alimentación básica, se brinde acceso a la salud, se garantice que no se sufra violencia física ni psíquica, que haya acceso a agua potable, salidas a patios según mínimos establecidos por normativas internacionales y que haya oportunidades de trabajo, estudio, proyectos y régimen de visitas, entre otros derechos fundamentales. Y que el Poder Ejecutivo declare el estado de emergencia nacional. Como decíamos y pasando en limpio, la jueza Blanca Herrero decidió esto. Entonces, un grupo de trabajo urgente encabezado por Juan Raúl Williman, o coordinado por Juan Raúl Williman, el comisionado penitenciario del Parlamento. Jonathan. Sí, ahí los números están en promedio, ¿no?
si nosotros... Perdón, dije Williman por Petit. Sí, sí, sí. Petit es el abogado, el comisionado parlamentario. Williman es el abogado que acaba de hablar, que fue técnicamente quien presentó el recurso. Disculpa, sí. Bien, ese número es promedio. Si nosotros bajamos a lo que es la realidad en las cárceles, nosotros como civiles penitenciarios también llevamos adelante lo que es el área laboral, el área de logística, el área de educación. Entonces, cada vez que empezamos a poner más áreas, nuestro personal sigue disminuyendo. De hecho, tenemos un gran ejemplo, como es la cárcel número 5, cárcel de mujeres, que recién estaban mencionando. Bueno, esa cárcel, en el turno de la tarde, algunas veces quedan los pisos vacíos. Queda un compañero o una compañera para 2 pisos. Evidentemente, uno no puede estar en 2 lados al mismo tiempo. Entonces queda vacío. O también en la noche. Muchas veces tenemos 4 trabajadores para toda la cárcel. 4, 5. Es imposible. Entonces, justamente por eso es que nosotros, dentro de este documento que entregamos, es que estamos planteando esto. Pero son números promedios. Si seguimos bajando, bueno, si seguimos carbando, en realidad vamos a ver más fallas todavía que tenemos. Como por ejemplo, en la cárcel de 33, que tenemos 5 operadores penitenciarios para toda la cárcel. Y tenemos que tener en cuenta que nuestros turnos son de 8 horas, o sea que tenemos 3 turnos. Sería de mañana, de tarde y de noche. O sea que el número es mucho menor de lo que dice ahí todavía. Gabriela. Bueno, nosotros lo hemos conversado en estos días en la asociación. Ojalá que este recurso de habeas corpus tenga el mejor de los resultados. Somos los primeros interesados, igual que los trabajadores seguramente, porque son nuestros familiares los que están allí. Ahora, no tenemos muchas esperanzas en cuáles son las 10 medidas mágicas que pueden llevar a resolver mínimamente hoy la situación gravísima de las cárceles. A lo largo de este año, por ser un año electoral, han habido múltiples espacios de participación y de construcción de propuestas. Familias Presentes ha participado de esos espacios. Quizás está empezando antes. Hicimos informe y recomendaciones al examen periódico universal de derechos humanos que se presentó el 1 de mayo en Ginebra. Participamos de la mesa interinstitucional a la que llamó el penitenciario, la oficina del comisionado y la institución de derechos humanos, a la que estuvieron invitados una multiplicidad de actores, entre ellos el Ministerio del Interior y ACE. Fueron a algunas reuniones y se retiraron porque consideraron que no era un ámbito donde ellos tuvieran que participar con otra multiplicidad de actores institucionales y sociedades. ¿Que se iban durante la reunión? No, se retiraron institucionalmente. Fueron y después no fueron más. Exacto, fueron decisiones institucionales. Ajá. Participamos también del trabajo que llevaron adelante Ana Viña con otro equipo en el proyecto BID, el proceso que está llevando adelante esta administración de elaboración de un plan estratégico para dejarle al próximo gobierno. Presentamos propuestas al ministro del Interior en enero, después de la tragedia de diciembre. Volvimos a presentar ante la opinión pública, ante el ministro y ante la comisión interpelante en la última instancia de cuestiones muy concretas. Y estamos hablando solo de Familias Presentes, sabemos que hay otro montón de actores, ni que hablar el comisionado parlamentario que se ha cansado de hacer propuestas de todo tipo y en una conversación la semana pasada nos decía, ya no hay más nada para inventar. No hay más nada para proponer. Las ideas están sobre la mesa. El tema es conseguir presupuesto, voluntad política y aplicarlo. Exacto. Entonces, y una de las cosas que nosotros vivimos cotidianamente es que en este sistema penitenciario no hay un rumbo, no hay un plan estratégico y no hay acciones sostenidas. Entonces, ojalá que esta sentencia tenga la mejor de las resoluciones, pero entendemos que al mismo tiempo hay que trabajar hacia que en esta coyuntura, donde hay 2 personas que están compitiendo hoy por la presidencia, o sea, hay 2 proyectos de país, que realmente quien gane estas elecciones tenga un proyecto estratégico para las cárceles, lo sostenga. Nosotros entendemos, y por suerte en ese parece haber bastante consenso en el sistema político, que sacar al sistema penitenciario y al sistema todo penitenciario del Ministerio del Interior es una necesidad urgente. O sea, lo del Ministerio de Justicia sería, debería ser no sé si una solución, pero un camino. Es parte del camino, ¿no? O sea, que quien reprime y quien sea el mismo que rehabilita no parece ser
una alternativa viable y el ¿Están de camino acuerdo lo en eso, recorrimos. Jonathan? Ya sigo. Es el camino. Nosotros como trabajadores y trabajadoras, es el camino del Ministerio de Justicia. Nosotros necesitamos nuestro presupuesto propio. Es fundamental. Pero no solo eso. Nosotros precisamos política de Estado que trasciendan los partidos políticos. Porque más allá de quién venga a gobernar, necesitamos tener una continuación de lo que son los procesos de rehabilitación y después de habilitación. Para nosotros es fundamental eso. Por eso es necesario que se junten todos los partidos políticos, que se sienten en una mesa y de verdad se lleguen a acuerdos, pero que trasciendan los partidos políticos. Porque justamente, venga quien venga, después viene con su librito. Entonces, para nosotros es necesario tener una continuidad de trabajo y el Ministerio de Justicia para nosotros es fundamental. De hecho, tenemos varios ejemplos a nivel latinoamericano y europeo que ha funcionado. Ha funcionado. De hecho, en Inglaterra, en el 2002 se sacó y se tuvo que volver en el 2009 a instalar el Ministerio de Justicia. Y bueno, justamente eso habla un montón de que es necesario esto para el Uruguay. Ya seguimos profundizando en lo que hemos hablado y agregando algunos otros puntos. Un solo dato que no había tirado hasta ahora. Uruguay es el 10º país tristemente, en el ranking mundial con mayor índice de prisionalización per cápita, 10º a nivel mundial. Y en este momento se calcula aproximadamente la superpoblación en un 20%, es decir, hay un 120% de reclusos en relación con las plazas existentes. Ya la seguimos desde acá, vuelvo con Maite. Muy bien, pero ahora vamos a meternos en qué mirada tienen las personas sobre este tema y para eso recibimos a Marcela Schenk de la Usina de Percepción Ciudadana. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Maite. Bueno, un gusto estar contigo y con ustedes hoy. Y bueno, les vamos a presentar datos súper frescos que acabamos de relevar durante la semana pasada y que terminamos de procesar ayer y que estamos presentando así en exclusiva en La Letra Chica en el día de hoy. Y lo que estuvimos relevando justamente fueron percepciones de las personas que integran el panel en torno a conocimientos sobre la situación carcelaria, pero también a distintas valoraciones en torno a varios de los temas que estuvimos discutiendo hoy. Si les parece, vamos con la primera sobre conocimiento. Bueno, acá la pregunta que le hacíamos al panel es la que ustedes estaban hablando sobre alimentación, ¿no? ¿Cuánto pensaban las personas del panel que era el presupuesto diario para cubrir las 4 comidas de las personas privadas de libertad? Y ahí lo que estamos viendo son los diferentes porcentajes en base al monto que las personas pensaban que se destinaba a la alimentación. Vemos que la mayoría de las personas del panel, 43%, pensaba que se destinaban 435 pesos a cubrir las necesidades alimenticias diarias de las personas privadas de libertad por día. Un 24% consideraba que se destinaban 210 pesos, un 16% que se destinaban 156 pesos y solo un 17% consideraba que se les destinaba 83 pesos, que como ustedes estuvieron hablando hasta ahora, es el monto que aparece entonces en este recurso de habeas corpus, ¿no? Entonces, bueno, como estamos viendo aquí, la gran mayoría de las personas pensaba que el monto que se destina es muchísimo mayor que el que se destina diariamente, ¿no? Y en relación a lo que puede ser la cárcel como rehabilitante, como un lugar rehabilitante para las personas. Perfecto. Ahí les preguntábamos entonces si consideraban que era entonces la cárcel, la prisión, la mejor herramienta para la rehabilitación frente a los delitos, ¿no? Y acá vemos que un 36% de las personas dijo que sí, estaba a favor, digamos, de esta herramienta, pero un 54% se manifestó en contra, ¿no? Y bueno, tenemos un 10% que no supo o no quiso contestar. Si les parece, pasamos a la siguiente, Maite. Bueno, acá lo que estamos viendo es el grado de acuerdo con invertir más recursos para mejorar las condiciones, ¿no? Recursos públicos en este sentido. Y simplificamos la escala de acuerdo que le mostrábamos, digamos, a las personas del panel, porque, como siempre vemos, vamos desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, ¿no? Acá lo que hicimos fue simplificar y poner todos los acuerdos en azul, lo estamos viendo ahí, ese 61%, entonces, de acuerdo con invertir más recursos públicos para mejorar las condiciones carcelarias. Un 13% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 23% estuvo en desacuerdo, ¿no? Considerando las personas que decían que estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y tuvimos un 3% de personas que no supo o no quiso contestar. Un 61% es importante, ¿no? Es muy alto, sí, sí. Claramente estamos viendo que la mayoría de las personas del panel está de acuerdo con que se inviertan más recursos públicos para mejorar las condiciones carcelarias. ¿Y qué pasa con declarar la emergencia nacional? Bien, vamos con la última entonces, que es esto de
si estaban o no de acuerdo con declarar la emergencia nacional carcelaria. Bien, acá les voy a llamar la atención sobre el porcentaje más alto del no sabe, no contesta, ¿no? Que si bien no tenemos elementos, porque esta era una pregunta cerrada para saber a qué se debe, quizás tenga que ver con que todavía no se conoce demasiado, ¿no? A qué se debe esto de la emergencia nacional carcelaria. Pero sin embargo, saltándonos a esto, si vemos ya en la escala de acuerdo hasta desacuerdo, estamos viendo que la mayoría de las personas manifiesta que está de acuerdo con declarar la emergencia nacional carcelaria, o sea, un 58%, prácticamente 6 de cada 10 personas del panel respondió afirmativamente respecto a declarar la emergencia nacional carcelaria. Después tuvimos un 20% que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% que estuvo en desacuerdo. Muy bien, hablan mucho estos números, Marcela, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Seguimos entonces con la mesa. Un detalle para pasar en limpio aquí con ustedes, esto de la emergencia nacional carcelaria, según la resolución de la jueza, ¿dependerá del grupo de trabajo entonces si se decreta o no? Ese detalle me quedó pendiente. No, ahí es el Ejecutivo quien es el que tiene que decidir si estamos en emergencia en materia de cárceles y bueno. Pero yo quería eso queda en manos del Ejecutivo independientemente de la resolución y el habeas corpus. Exactamente. Bien. Porque no lo puede hacer. Porque esto es un claro mensaje de que si pudiera, hoy estaríamos en emergencia en materia de cárceles. Yo quiero simplemente comentar de que nosotros queremos más recursos, pero es prácticamente imposible unas veces. Justamente lo que fue la emergencia sanitaria fue que en su momento se designó más recursos, hizo el fondo COVID y un montón de cuestiones más. Bueno, esa es la línea por la que nosotros queremos justamente trabajar las cárceles, que de una vez tengamos presupuesto real. Yo voy a dar un claro ejemplo, ya que estaban hablando de los niños. Por ejemplo, la cárcel de Rivera, la parte de los niños, donde están madres con niños, ahí ni siquiera tenemos un transporte para llevar a los niños al CAIF. O sea que están 24 horas ahí. Es complicada la situación. Y por eso es necesario. ¿Que con un ómnibus se solucionaría? Con una camioneta, con simplemente una camioneta. Pero de hecho, no tenemos ni camioneta para llevar a hacer conducciones, llevar a las personas privadas de libertad a los hospitales. Es muy complicado. Muchas veces tenemos por zona una camioneta. Entonces, justamente, estamos en un momento muy complejo. De hecho, nosotros aplaudimos porque el Ministerio ha, por ejemplo, creado espacio en Durazno, la nueva cárcel de mujeres para poder deshacinar, lo que es la cárcel número 5, alguna UTU también, alguna universidad, pero no se ha implementado personal. De hecho, estos últimos 5 años que hemos tenido nosotros, se han transformado vacantes de operadores penitenciarios en policías. Hemos perdido un montón de vacantes de lo que son civiles penitenciarios. Y cuando hablamos de civiles también tenemos que hablar de... O sea, en vez de suplantar a un... como era el primer proyecto en principio. Civil penitenciario que se jubila o que no sé, lo llenan por el lado de la policía y sigue quedando ese lugar vacío. Exacto, no, queda ocupado ese cargo. O sea que no se puede llamar operador. Por eso, el lugar cotidiano, del día a día, de estar ahí, no hay nadie porque lo llenaron con alguien que va como policía. La ley en principio cuando se creó el INR era que la vacante de escalafón L policía iban a ser transformadas en escalafón S. En las últimas rendiciones de cuentas fue al revés. Y por eso es que ahora están entrando más policías en vez de operadores penitenciarios. Y te venía diciendo, se han creado un montón de espacios que nosotros aplaudimos porque es para ir mejorando, pero no ha entrado personal. O sea que evidentemente nuestros compañeros y nuestras compañeras se ven sobrecargados al llevar la tarea, ¿no? Bueno, también veía de los datos que siempre está compartiendo Petit, que conviven hacinamiento con plazas vacías sin usar por falta de personal y materiales que lleven adelante los trabajos correspondientes a esas plazas vacías. Exactamente, y otra cuestión que también creo que tenemos que mencionar es que nosotros pedimos operadores penitenciarios, pero también pedimos técnicos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tenemos que atacar también las adicciones de las personas privadas de libertad. Claro. De cada 10, 8 personas privadas de libertad están con el tema de adicciones. Entonces no tenemos programas para poder abordar esa situación. Y bueno, como ya todos saben, hay muchos problemas de droga en lo que son las cárceles. Otro dato, para seguir sumando al terror de la situación, otro dato de Petit, 43% de reclusos y reclusas en nuestro país están transitando
su condena, su estadía en las cárceles, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. 43%. Gabriela, ¿qué más querés destacar? Digo, pues tenemos poco tiempo y les doy la derecha para que digan lo que quieran decir, pero también me nace la inquietud humana de cómo desde los familiares pueden sobreponerse a la impotencia y a la desesperación, enfocarse y seguir trabajando día a día para seguir obteniendo resultados. Pues me imagino que humanamente es fuertísimo. Es muy difícil, es muy fuerte. Emocionalmente es muy fuerte y es una carga que las familias llevamos muy grande, porque nosotros somos familiares de personas privadas de libertad, pero seguimos teniendo otra parte de la familia, trabajamos, tenemos otras responsabilidades, seguimos teniendo los mismos problemas que tienen en la vida cotidiana cualquier otra persona, y recae fundamentalmente en las mujeres. Y acá un poco también lo que traía Karina, las mujeres llevamos el tema cuidados en la sociedad en general y también en lo que tiene que ver con las cárceles. Cualquier persona que se acerque a una cola para entrar a una visita a la cárcel reconoce que creo que es generoso si digo que un 10% son varones. Somos madres, parejas, hermanas, amigas, mayoritariamente abuelas, mayoritariamente las que transitamos la cárcel. Y la cárcel se sostiene esos 83 pesos de alimentación. La cárcel y la alimentación de la cárcel se sostiene también porque los familiares aportamos. Y aportamos para nuestro familiar privado de libertad, pero aportamos para el conjunto que está conviviendo con esa persona. ¿Cómo es eso? ¿Que llevan viandas para varios? Se lleva el paquete, que se llama el paquete con los insumos que son necesarios de alimentación y también de higiene personal y de higiene ambiental, porque la cárcel no lo provee, así como la ropa, también la provee la familia, y eso es un costo económico que el Estado no asume y estamos asumiendo la sociedad a través de la familia. Ya sé que estamos hablando de cosas más graves, pero en el detalle me llamó la atención. Higiene ambiental tampoco, o sea, tampoco. Le llevan aguajanes, fabuloso, esas cosas, porque no trapo de piso, escoba, lampazo, ¿sí? Después otra cosa que no se contempla en el costo de alimentación es quiénes cocinan para las 16.000 personas privadas de libertad. Cocinan las propias personas privadas de libertad. Es un trabajo de 8 horas, con lo que implica, y es un trabajo gratuito. En el mejor de los casos, con esos 83? Algunos cobran un pecunio. ¿Qué comen? En general se come lo que se llama el rancho, que es fideos con alguna grasa con un poco de carne y no mucha cosa más, con algunas verduras. O sea, en el caso del CONCAR y en el caso de una cárcel del interior, hay estudios de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República donde habla de las condiciones de elaboración de la comida, de reparto de la comida y del contenido desde el punto de vista proteico de las comidas. Yo no quisiera alejarme un poco, por un lado, de algunas cosas que comentaba Karina que me parece que son muy relevantes, que es el tema de, en Uruguay nos damos el lujo de tener 71 niños presos. ¿Por qué? Porque sus madres cometieron un delito. Ahora, y no estamos diciendo que esos niños no tengan que convivir con su madre, porque hasta los 4 años está claro que un niño tiene que convivir con su madre. Ahora, ¿no tendremos que pensar como sociedad en otras alternativas para que esa madre cumpla la pena de otra forma y ese niño no tenga que estar preso? No tenga las dificultades que tienen para ir al CAIF porque no hay transporte, como decía Jonathan, porque como dijo la directora de la unidad número 9 hace poquitos días, recién hace poco lograron tener un móvil no ploteado para que los niños que van al CAIF vayan en una camioneta como cualquier otro niño y no con una camioneta del Ministerio del Interior. Entonces son un montón de cosas y cuando vino el relator de las Naciones Unidas a Uruguay en el año 2009, entre muchas cosas, un informe muy potente que hizo, una de las cosas que dijo, y no es el único que lo dice, pero es una persona que vale la pena mencionar, es que las cárceles son el espejo de la sociedad. Entonces, las cárceles, estas cárceles que tenemos, hablan de nosotros como sociedad. Entonces, si no estamos pudiendo resolver la situación de vida de 71 niños, ¿de qué podemos hacernos cargo en este país? Ahora, también me quiero referir, porque fue muy alentador las cifras que dio la usina de percepción recién con respecto a lo que opina la sociedad. Porque muchas veces el sistema político dice, bueno, lo que pasa es que la gente pide cárcel, la gente pide penas.
En el año 22 o 21, una encuesta de cifras hablaba de una abrumadora mayoría de la sociedad que decía que las penas alternativas debían ser una alternativa importante a la cárcel. Y estos números hablan de nuevo de eso, ¿no? Hablan que como sociedad, en realidad, hay una parte de la sociedad que pide cárcel, que pide pudrirse, que pide que lo peor. Pero no parece ser la mayoría de la sociedad. Entonces es hora de que el sistema político también le pierda el miedo a hablar en la campaña electoral del tema cárceles, porque la sociedad no está opinando. Y le sumo a esto que decís, porque son números contundentes los que presentó la usina, por aquello del rédito político, ¿no? De que le sumo, digo, que cuando es tan importante en campaña el tema inseguridad o seguridad ciudadana, como se le quiera decir, pareciera que hay una conciencia social importante, cada vez mayor, de que están muy relacionados el tema cárceles, rehabilitación, prisionalización o no, condiciones, etcétera, porque las personas después van a salir. Creo que con el acumulado del tiempo se va tomando cada vez más conciencia que es una de las patas fundamentales para mejorar los temas de convivencia. Justamente, eso que tú decís es correcto, es una de las patas muy importantes. Y se está filtrando mucho la violencia, lo que es la calle, ¿no? La violencia que tenemos en la cárcel se está filtrando en la calle. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día tenemos esta cuida de coche teniendo peleas de corte carcelario en la calle como si estuviesen en el patio de la cárcel. Entonces se está filtrando mucho. No, como que se reprodujeran conductas carcelarias en la calle. Exactamente, justamente. Y otra de las cosas que nosotros como trabajadores, más allá del habeas corpus correctivo colectivo, que venimos trabajando el tema de la insalubridad. Porque nosotros trabajamos ante esas situaciones complicadas, de violencia, de enfermedades, de rata y un montón de cuestiones. Y bueno, venimos trabajando también eso. Y también nosotros nos vamos contentos con el tema de los porcentajes. Igual ya sabíamos, porque ya habíamos mencionado alguna percepción de lo que es la sociedad, porque a todo el mundo, hoy con la cantidad de personas privadas de libertad, siempre hay un familiar o a alguien le toca a la familia de que tiene una persona que está en la cárcel. Entonces está cambiando mucho ya la sociedad y volvemos a decir lo mismo. Es fundamental que los partidos políticos se junten, que dejen su diferencia de lado y que entiendan que acá hay un problema. Y si no se soluciona el problema, esto va a ir empeorando. La última emergencia en materia de cárceles fue en el 2010. Habían 8.000 personas privadas de libertad. Hoy tenemos el doble, 16.000. Y seguimos con lo mismo, y seguimos con lo mismo. Evidentemente el camino que se ha tomado no es correcto. Si bien hay unas cosas que hay que destacarlas que están buenas, pero hay otras cosas que están muy mal. Y por eso es que continúa esto cada vez empeorando más. Jonathan Perdomo, de OFUCIPE, Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Gabriela Rodríguez, del colectivo Familias Presentes. Como decíamos ya en el arranque del bloque, el tema es muy profundo, pero creo que por lo menos han quedado planteados algunos asuntos importantes. Y yo qué sé, apostemos por una luz de esperanza, por algunos acuerdos políticos y por intenciones de mejorar esto que nos compete a todos y que es una vergüenza social. Así que gracias, y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Vamos a seguir trabajando para tener un mejor sistema penitenciario. Así sea. Muchas gracias. Ya sigue la letra chica con la recta final. El pasado 25 de octubre, Milagros Chamorro se suicidó. Tenía 30 años. A los 15 años fue violada por 5 varones. Años después pudo acercarse a la justicia, pero no tuvo respuesta. Su caso fue archivado por la prescripción del delito y además no lograron reunir pruebas para llevar a juicio al único varón que en el momento de la violación era mayor de edad. En el caso de Milagros son muchísimas las fallas y también las ausencias que se dieron, y para conversar sobre estos que recibimos a Soledad González, politóloga y también especializada en violencia de género. Soledad, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar. Vamos a hablar de varios temas, pero quiero comenzar por la parte judicial. ¿Qué es lo que pasa con la prescripción del delito en estos casos de violación? ¿Cómo es que funciona eso? La prescripción del delito es una regla del derecho, digamos. De todos los delitos prescriben, menos los delitos de lesa humanidad. El problema es que el delito de violación prescribe más o menos a los 10 años, más o menos,
refiere a que depende el tipo de delito sexual que se te impute o que se te quiere imputar, que tiene diferentes penas y depende de las penas que tenga, es la prescripción cuando sucede. Pero supongamos que en regla general, para manejarse, son los 10 años de sucedido el hecho. Con la Ley Integral de Violencia de Género se aumentó para los menores de edad que sufrieron abuso sexual, se cuentan esos 10 años a partir de que cumplís 18, eso es como una mejora. Pero lo que sucede es que los delitos de violencia sexual son delitos que te hieren profundamente, ¿no? El daño que se produce es profundo y genera muchas veces un bloqueo de parte de la víctima, ¿no? Primero porque sucede muchísima cantidad de veces, demasiada cantidad de veces en la infancia y en la adolescencia, y parte de lo que hace la psiquis para sobrevivir a eso es bloquear. O sea, hay gente que no recuerda haber sufrido violencia sexual y un día con 38 años está en una sesión de terapia a la que va porque está deprimida por el trabajo y sale. Y se le viene algo, le permite abrir esa caja de recuerdos y salta una escena de violencia sexual, ¿no? O sea, pasaron por ahí 25, 30 años. Entonces, esa persona ya no puede buscar justicia. No. Esa mujer. Esa persona no va a encontrar justicia por los caminos que hay. Por eso hay presentados hoy en día un proyecto de ley para que la violencia sexual sea imprescriptible cuando sucedió en la infancia, ¿no? Yo el otro día decía que creo que hay que analizar si no corresponde para todos los casos. Y si no es imprescriptible, por lo menos abrir los plazos en décadas, ¿no? Porque en las mujeres que sufren violencia sexual sucede lo mismo, ¿no? O sea, pasan muchísimos años antes que lo puedan contar, antes que lo puedan hablar. Hay situaciones realmente graves, ¿no? A veces en este país jamás hablamos de los niños que nacen producto de la violencia sexual, por ejemplo. Muchas veces vemos noticias de que aparece un feto en una volqueta. Nadie imagina qué hay atrás, ¿no? En general, cuando sucede una noticia salta así, lo primero que la gente, sin información y lejos de este tema, que no tiene cercanía con estos temas, piensa qué mala madre, qué habrá pasado. Yo te puedo asegurar que en el 99,9% de esas situaciones atrás hay una situación de violencia sexual, que en muchos casos incluye que sea ese feto producto de una violación por parte de tu padre biológico, como he trabajado en algunos casos. O sea, entonces, todo este tema requiere como una especialización muy importante para cualquiera de las profesiones que intervienen o que deberían intervenir, desde la salud mental y la psicología hasta los operadores jurídicos. Porque a veces se puede dar una revictimización, por ejemplo, cuando arranca un proceso judicial. Seguro. Es inevitable también en una parte, pero se ¿no? puede cuidar, bueno, al se menos. debería de reducir a la mínima expresión. Eso porque también es el denunciar implica, ¿no? Recordar, implica hablar, implica pelear contra el miedo. Implica que tú te sentás en un sillón, en una institución jurídica, sea primero la fiscalía, que te puede tocar una fiscal sensible, empática y formada. Entonces va a tener el cuidado, va a darte tiempo, te va a decir, como he presenciado, si querés paramos, si querés salís a respirar aire y retomamos en 20 minutos. O sea, como otros que no, que te sientan en el banquillo de los acusados a vos siendo víctima y, bueno, como pasó con el caso del fiscal Iglesias, ¿no? Que claro. Lo hizo con la víctima de una violación grupal. Yo hoy enumeraba, hay 5 denuncias de violaciones grupales que salieron en las noticias, hablo de las públicas, no sabemos cuántas más habrá, que no tuvieron ninguna consecuencia jurídica para ninguno de los perpetradores, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Y eso habla de una enorme falla en el sistema de justicia, ¿no? Una enorme falla. Y también una falta de preocupación por las autoridades de todos los niveles, ¿no? Desde la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Porque no hay un foco puesto en esto. No hay servicios especializados para las víctimas de violencia sexual que en estos casos, de estos casos de los que estamos hablando, como el caso de Mili, tú no estás viviendo, no sufriste el hecho en este momento, ¿no? En el presente, que allí hay protocolos, ¿no? Vas a la sociedad médica, se te toman muestras, se te deriva, se llama a la unidad de víctimas. Vos
si te pasó hace 20 años, no sabés ni para dónde agarrar. Claro. Pero no solo no sabes para dónde agarrar, si estás en el interior del país, Inmujeres no te atiende a ti, porque Inmujeres solo atiende la violencia que se produce en una relación de pareja, no en otras situaciones. Bueno, la mayoría de los... Hay violaciones, por supuesto, dentro del matrimonio, pero de este tipo de casos que hablamos, la mayoría de los casos son violencia sexual producida, sí, por el ambiente intrafamiliar, pero tu padre, tu hermano, tu tío, tu abuelo, tu padrastro, o sea, no es tu pareja, ¿no? O fue un compañero del secundario, del liceo, un amigo, ¿no? O sea, en general los perpetradores son personas conocidas, ¿no? Hay eventos de... O conocido de, como fue el caso de Milagros, sí, por ejemplo. pero no son raptos en la calle, esos son más bien excepcionales, ese tipo de casos. Soledad, vamos a hacer un breve paso por el panel y ya seguimos conversando. Bien, y en el panel la derecha y el énfasis es para Karina. Karina. Bueno, primero, muy grato siempre encontrar a Soledad en estos espacios, porque es una voz que respeto profundamente, de la que aprendo continuamente, pero de la que además no solamente la veo llevando una pancarta los días clave feministas, sino que la veo poniéndole el cuerpo, por lo tanto, mi respeto. Después de esto de que siempre pasa cuando nosotros hablamos, cuando los casos toman espectacularidad, toman prensa, cuando llegan, pero nos olvidamos de los que no llegan, de los que no llegan, de los que pasan años y años y años. Entonces me parece que esto, como decía Soledad al principio, de que se pueda denunciar cuando te sientas capacitada para poder sostenerlo. Porque una denuncia implica no solamente enfrentarte nuevamente a lo que te pasó, sino que enfrentarte al sistema que de per se te dice que vos ya tenés la culpa simplemente porque algo hiciste para que te violaran o para que sufrieras ese tipo de violencia. Entonces, falta mucho compromiso, falta menos papel y más abrazo, falta mucha, pero mucha más gente comprometida realmente que no teorice sobre los cuerpos de las pocas que llegan, sino que salgan a los territorios a trabajar con las pocas sobrevivientes que están rasguñando al borde del abismo. Y sobre todo, bueno, vuelvo 50.000 veces sobre lo mismo, falta plata, presupuesto para que la gente se capacite y salga de Montevideo. La violencia sexual no solamente pasa en la urbe montevideana, pasa en todo el país, pasa en todas las esferas. Pero sí se visibiliza la de las mujeres pobres o de las mujeres de clase media, pero la de las mujeres de clase alta, esa se descarta también completamente, que eso también es otro tema que también habría que tratar. Y ahora, no solamente terminan en femicidio, que nosotros hace un tiempo pensábamos que era la forma más extrema de la violencia, sino que ahora están tomando la modalidad de la violencia vicaria. Entonces, pasan de solamente de tener una víctima muerta y dejando todo el resto de la familia convaleciente por la pérdida de una familiar querida, sino que dejan de por vida dañados a esos niños que pasan a engrosar la lista de los que el Estado no protege, la sociedad no acompaña y el patriarcado adoctrina. Karina, muchas gracias. ¿Querés comentar algo sobre el tema de violencia vicaria antes de seguir con bueno, otras esto cosas? que está diciendo Karina es así. A ver, yo creo que lo de las violaciones grupales, lo de la violencia vicaria, es una reacción que estamos sufriendo al avance, ¿no? Al avance y a la conquista de derechos y al perfeccionamiento en los eventos que sufrimos de violencia nosotras, ¿no? En la categorización, el estudio, la identificación, las causas, todo eso y su consecuencia puesta en práctica en políticas públicas viene con esta reacción brutal para volvernos al lugar donde estábamos, ¿no? O sea, la violencia sexual no es nueva, de ninguna manera. Pero estas formas, hay algunas formas como la crueldad que se utiliza, ¿no? La crueldad que se puede ver en las gurisas que han sido asesinadas, por ejemplo, en el marco de bocas de pasta base,
¿no? Donde tampoco se investigan con perspectiva de género esos crímenes, ¿no? O sea, Se toma como ajuste de cuenta y chao. sí, o bueno, yo qué sé, estaba en calle, como si eso hiciera su vida no válida, ¿no? Falta mucho, falta presupuesto, falta estudio, falta formación, ¿no? Yo en estos días que he hablado bastante sobre el caso y la gente dice, ¿en qué falló? No falló en nada el sistema, no hay nada. Porque en la recepción de las mutualistas no hay personal especializado para recibir a una muchacha en la situación de Emilia. Y ahí quiero compartir un dato, se le Sí. da en una nota que escribió Stephanie Demircian en La Diaria, que dice, de acuerdo con investigaciones regionales consignadas por el colectivo Proyecto ICOE, más de la mitad de las sobrevivientes de violencia sexual presentaron alguna vez en su vida ideación suicida, mientras que cerca del 80% de las víctimas de violación específicamente tuvieron intentos de autoeliminación. Es un dato que grita muchas cosas. Sí, en nosotras es así, lo que dice ICOE, que además está integrado por muchas mujeres que sufrieron abuso en la infancia o de adultas. Nosotros hicimos una encuesta con 52 víctimas de violencia sexual, 20 habían intentado autoeliminarse, 29 habían tenido ideas. Y se autolesionan, ¿no? O sea, porque a veces no llega al extremo de quitarte la vida, pero en el medio hay unos niveles de sufrimiento enormes. Milagro fue varias veces al Casmo en los días previos a su muerte y de hecho se suicidó en el Casmo. Bueno, es que creo que Hubo muchas personas que la vieron, que quizás conversaron con ella, que pertenecen al sistema de salud. El sistema de salud no detecta víctimas de violencia sexual, salvo las que llegan en el momento concreto. Pero sí un historial como el que tenía Milagros, eso estaba. Pero revisan, lo leen. ¿Quién lo lee? Una enfermera que está atendiendo 50 casos, desde uno que se le llega quebrado en la pierna hasta... O sea, ¿quién recibe a esa persona? ¿Hay prioridad? ¿Hay prioridad si vos tenés algunos indicadores para darle hora para el psiquiatra? No la hay. ¿Hay una derivación automática a psicólogos? No la hay. ¿Hay otras herramientas para contenerlas? No las hay. Entonces, en realidad, lo que están es solas. Sí, están solas. O sea, el eslogan de no están solas no es cierto, están solas. Ellas y su entorno, ¿no? Porque también es muy terrible, y no hemos hablado o no he oído hablar, las amigas de Milagro que supieron de lo que le pasó y el dolor que deben estar sintiendo. Y ellas también están solas por parte del Estado, ¿no? Quizás sintiéndose responsables de algo de lo que no son responsables, capaz que cuestionándose cómo actuaron o cómo dejaron de actuar cuando no tienen ninguna responsabilidad. Pero allí contra las cuerdas te deja el Estado. Las dejó a ellas, nos deja a nosotras, a las militantes feministas, a las trabajadoras de estos servicios, que hacemos millones de cosas por fuera, porque como no hay nada, hacemos lo que podemos. Pero eso no es una solución, ni es la forma, ni podemos cargar nosotras con el peso de lo que no hay. O sea, todo está mal, pero sobre todo y lo primero es que a nadie le importa. Y en el marco de que estamos en plena campaña, ahora para el balotaje, ¿cómo es este tema? Bueno, te iba a decir, ¿vimos a los presidenciables pronunciarse, decir algo? Yo no los vi. Capaz, no quiero ser injusta si lo hicieron. No los vi. Soy una persona que vive Tampoco está puesto el mirando la foco información. en conversar sobre cuestiones que tienen que ver con la violencia de género o violaciones. Eso sí está claro. No. Ni hicieron Ni grandes hablar del promesas, presupuesto. ni hicieron grandes promesas. En ningún partido político. No, en ninguno. El Frente Amplio prometió 2.000 tobilleras, que no es lo que se necesita, pero es la única propuesta que hay. Entonces, el primer problema que tenemos es que no hay ninguna voluntad política de avanzar y de garantizarnos una salida a la violencia, una salida legal en los casos en los que se pueda obtener y una salida de recuperación que no tiene por qué incluir la justicia, porque hay muchísimas situaciones que nunca van a ir a parar en la justicia, incluso modificándose las leyes, porque puede haber muerto tu perpetrador, pero eso no puede de ninguna manera invalidar un camino de salida y de reparación a las mujeres.
sea, el camino de reparación hay que construirlo, tiene que haber una salida. Yo, además, me gustaría, porque hay demasiadas víctimas de violencia sexual, invisibles, que lo ignoramos absolutamente, ¿no? Y a mí me gustaría decirles que hay salidas, que hay reparaciones, que habemos personas y hay técnicas preocupadas por encontrar y reparar y buscar entornos como las del colectivo ICOBE. Porque si no también, ante esta situación espantosa, una tragedia horrenda, también cuál es el mensaje que les damos a quienes lo pasaron, ¿no? Bueno, yo quiero darles el mensaje de que hay una cantidad enorme de mujeres que tuvieron esa espantosa experiencia y que luego en la vida se repara, que las heridas también se cicatrizan. Te queda una marca, sí, te queda una marca, pero está cicatrizada. No tiene por qué supurar toda tu vida, ¿no? Porque ese también hay una construcción muy perversa en torno a la violencia sexual. Las víctimas quedan manchadas para siempre van a ser infelices. Nunca más se van a poder, ¿no? Todas estas frases las oímos muchas veces. Bueno, no. Yo quiero decirles que no. Y me parece que es importante, además, exigirle al Estado que brinde ese camino para que no. Soledad González, muchísimas gracias. De nada. Les comento que mañana está convocada una marcha a las 18 horas en Plaza Libertad, en Montevideo, para pedir justicia por Milagros. Llegamos al final de esta letra chica, Jorge. Bien, agradeciéndole a nuestros panelistas, gracias. Hasta el domingo que viene. Ya se vienen Ideas Cruzadas ahora solas, siempre anunciamos a esta hora el domingo, que se trae entre manos el profe Piñeirúa y su equipo. Hoy hablarán de elecciones, política y periodismo junto a Paula Escorza y Alejandro Camino, así que no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos como siempre, que descansen. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.